Esto ocurrió ayer cuando desde un sector de este penal un grupo de internos llegó hasta el ala opuesta. Hubo un enfrentamiento, justamente, hubo heridos, lógicamente se enfrentan los internos con armas tumberas, como se la denomina habitualmente, y posteriormente ese enfrentamiento originó un incendio. 9 muertos, 14 heridos y varios prófugos, 77 son los que suman los hombres que se profugaron. Sí, un gran número de prófugos. Algunos ya fueron recapturados. 26 fueron recapturados, sí. 77 continúan libres. La verdad es que se han encontrado también, además de las armas tumberas, revólveres calibre 38. Están viendo de qué manera, ¿no?, habrían ingresado estas armas al servicio donde se encontraban estos hombres. 106 prófugos. 106. Vos sabés que la población carcelaria de Brasil supera los 750.000 internos. ¿Sabés cuál es la capacidad máxima de Brasil? 350.000. No. Es decir, date cuenta la gran cantidad de personas detenidas cumpliendo condena en las diferentes penales o cárceles de Brasil, en las diferentes localidades o ciudades, que están de alguna manera hacinados, amontonados, lo que genera. Ahora, el enfrentamiento se dio por poder dentro de la misma cárcel, por el manejo de la droga. Viste que se vende o se opera diferentes bandas desde el interior de los penales, de las cárceles. Claro, no solo drogas, sino también artículos de primera necesidad. Exacto. Que a veces son vendidos por algunas bandas y no dejan ni siquiera que los familiares ingresen alimentos, con lo cual los internos dependen exclusivamente de estos hombres que son los capos de las bandas dentro de los penales. La verdad que vergonzoso. Exacto. La información que maneja la policía brasileña es que al menos 40 internos de un pabellón decidieron ir a tomar posición de la banda a la cual eran rivales. Hubo un enfrentamiento, como te decía, en ese primer enfrentamiento hubo muertos y posteriormente se dio el incendio en una parte del pabellón, lo que originó después que parte de la población carcelaria pudiera escapar. Hablabas vos recién en un principio de 77, pero las cifras actuales hablan de 106. 106 son los prófugos, 77 son los que todavía están tratando de recapturar. Básicamente los muertos se dan casi cuando están escapándose, donde los que estaban internos se dan y se enfrentan con sus cuidadores habituales. Cuando llega este grupo de tareas e intentan retenerlos es donde estos hombres fallecen, estos internos, 14 los heridos que ya han recibido la atención médica correspondiente. Lógicamente también hay que ponerse del lado de las familias, porque claro que es una gran cantidad de población carcelaria y la familia quiere saber cómo es el estado, la situación, el estado de revista de su familiar. Entonces imagínate que las líneas están absolutamente colapsadas. También está trabajando intensamente el Ministerio de Seguridad también con Uruguay y con la República Argentina por estos prófugos, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, atención, porque de esos 9 muertos o 9 víctimas se pueden sumar algunos de los heridos, que son graves. Al menos 6 se hablaba de los 14 heridos, esos 6 que están realmente muy graves y están debatiéndose entre la muerte y la vida, por supuesto. Y repito el dato, esto de la población carcelaria, la capacidad que tiene Brasil, que es enorme, que es gigantesco y que tiene una población en sus cárceles de algo más de 350.000 internos, nada más. Sin embargo, están alojados o están cumpliendo condena el doble, más del doble. Bueno, de hecho, vos lo nombrabas recién, ¿no? Suma la tercera mayor población carcelaria del mundo, con 726.712 presos hasta junio de 2016, según los últimos datos oficiales disponibles, y la cifra casi duplica la capacidad penitenciaria del país, calculada en 368.049 cupos. Por supuesto que en principio los efectivos del penal tuvieron que retroceder, no pudieron contener o evitar el enfrentamiento y que se iniciara el incendio dentro del penal. Tuvieron que replegarse justamente para reagruparse, pedir refuerzos y luego cuando tuvieron la orden de la justicia brasileña, poder ingresar y terminar con el motín, que fue sangriento, porque se cobró la vida de 9 personas y hay 14 heridos. Como decíamos, 6 están muy graves internados en el hospital de Goiás. Un nuevo motín que se da en Brasil en este caso, en donde ahora debemos decir que la situación está controlada. Exactamente, pero esta situación de control se dispersa
también hacia qué sucede estructuralmente. María Elena tiene datos. María Elena. Es que esto no es la primera vez que pasa en Brasil, lamentablemente, ¿no? Los motines en Brasil suelen ser muy violentos, por lo que decía Dani, por la cantidad de superpoblación que tienen cada uno de sus penales, tienen un grave problema en relación a eso, y no es la primera vez que en Brasil, lamentablemente, hay motines donde hay un número importante de muertos y de heridos. Una o dos veces por año, lamentablemente se ven este tipo de noticias. Se da esta situación. Sí. Te pregunto, comparativamente hablando, ¿la situación en Brasil con la de nuestro país son similares o estamos muy lejos de la actualidad brasileña? Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Por suerte sí. Si bien tenemos superpoblación en muchos de los penales, no llegamos a estos niveles, como bien vos marcabas recién, el doble de personas en el lugar donde, bueno, donde puede estar la mitad. Sí es cierto que nosotros tenemos problemas de superpoblación, pero no tenemos problemas de esta gravedad. No hemos tenido, por suerte, la cantidad de motines que ellos tienen. Obviamente también es un país mucho más grande, ¿no? Con muchas más cárceles. Claro. Pero no creo yo que estamos muy lejos de esa situación, por suerte. Sabemos que uno de los 9 muertos fue decapitado, es lo que reportaron medios locales de noticias, recordando, bueno, otra rebelión más, como bien decías, ¿no? Que ocurrió hace un año, en la que habían muerto ya 56 personas en el estado del Amazonas, varias de ellas también decapitadas y arrojadas de los muros de la prisión en ese momento. Y tenemos para poder pensar, para ayudarnos a pensar sobre este tema, a Marcelo Claudio, nuestro colega periodista de Brasil. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Gracias por esta comunicación con Crónica Televisión. Hola, buenos días, el gusto de saludarlos. Así es, si me pueden subir un poquito el retorno, les voy a agradecer. ¿Cómo no? Bueno, la primera consulta tiene que ver con cuál es el grado de situación que se vive ahora allí en esta cárcel de Goiás. Bueno, las cosas aparentemente están un poco más tranquilas. Esto sucedió en las últimas noches. Confirmado, hay 9 muertos, o sea, 9 asesinados en esta rebelión y 14 heridos. Recordemos que esto es una prisión que se encuentra en la zona metropolitana de Goiás. Goiás es un estado que queda ahí cerquita de Brasilia, o mejor dicho, la ciudad de Brasil está dentro del estado de Goiás, en el centro de Brasil, y había aparentemente algo así como 300 personas detenidas, se escaparon unos 77 que todavía continúan digamos, forajidos. Es bastante común que en Brasil en esta época del año sucedan este tipo de rebeliones, ya sea por conflictos entre bandas armadas o directamente conflictos entre la gente que los cuida, el servicio penitenciario, y algún pase de factura tal vez político inclusive. No hay registros de atrocidades como hubo el año pasado, con decapitaciones, con corte de miembros, con amputaciones, etcétera. Por supuesto que la policía todavía está investigando y no está todavía todo, digamos, todo bajo control, no está. Hay algunas alas de la penitenciaria que todavía permanecen con ciertos focos de rebelión. Ahora, Marcelo, la verdad es que es lamentable lo sucedido, pero vos decías muy bien, ¿no? Y lo resaltabas. Parece que esta época del año hace que estas cosas sucedan. ¿Cómo hace entonces el Servicio Penitenciario de Brasil, su Ministerio de Seguridad? ¿Cuál es la explicación que ellos dan para que estos sucesos todavía no cesen una vez por año? Y es una barbaridad. Sí, bueno, acá tenemos que colocar esto dentro del contexto de lo que es este país, este continente, que es Brasil, ¿no es cierto? Aclaremos aquí que hay en Brasil casi 70.000 homicidios por año y más de 50.000 personas que desaparecen por año, de las cuales un 25% no aparecen nunca más. O sea, estamos hablando de que aquí en Brasil por año asesinan a más gente que en la guerra del Golfo, por ejemplo. Claro. Entonces, todos estos focos de conflictos, las cárceles están absolutamente superpobladas, no hay espacio en una cárcel donde entrarían, no sé, 4 personas, hay 100 personas, viven en condiciones infrahumanas, y por supuesto está el tema de las bandas, que acá son muy importantes, que digamos tienen el control del tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de mercaderías, que tienen mucho que ver
en este tipo de rebeliones y que por supuesto el poder público no da cuenta de todo como no lo da en todo el interior de Brasil. Ahora, recién hablábamos con Gabriela y con María Elena acerca de cuál es la situación que se da en el penal ahora, en estos momentos, en Goiás. Pensábamos que estaba todo controlado. Sin embargo, en un momento dijiste que hay un sector, un ala del penal, que todavía la policía no pudo ingresar y que está siendo dominada justamente por los internos, por los presos. Sí, así es. Esos de cualquier forma son trascendidos. ¿Por qué? Porque obviamente no dan la información en el momento, ¿no es cierto? Las autoridades lo toman como algo así secreto y sí, por medio de algún trascendido periodístico, dicen que no está totalmente controlado. La policía solamente da informaciones oficiales, normalmente 24 horas después que suceden los acontecimientos por una cuestión de seguridad. Por eso nos estamos enterando hoy de lo que sucedió hace 2 noches, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Deseamos que tengas un excelente año. Gracias. Muchas gracias, chau. Hasta luego. Marcelo Claudio, entonces, nuestro colega de